El siguiente programa es para todos. No contiene escenas de sexo ni violencia. AUPA de Televisión, construyendo historia comunitaria. Un saludo grande a toda la comunidad de Betania y a toda la comunidad televidente que nos ve en la cuenca del suroeste. Gracias por acompañarnos siempre en nuestro programa Perlas Saludables, el programa convenio entre el Hospital San Antonio de Betania y AUPA de Televisión. Esta vez llevamos a su televisión temas de salud dentro del plan de intervenciones colectivas en convenio con la Alcaldía Municipal del municipio de Betania. El día de hoy tenemos dos invitados que nos van a acompañar en un tema muy interesante. Un tema que de pronto para los adultos mayores puede ser escabroso, que nunca lo han hablado, pero hay que hablarlo. Vamos a hablar con los doctores Andrés y el doctor Mateo de salud sexual. Vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Entonces de pronto por allá se van a poner ustedes cómo vamos a hablar de relaciones sexuales en televisión. Pues sí, porque estamos hablando de salud pública. Entonces le doy una cordial bienvenida a los doctores que nos van a acompañar el día de hoy. Yo les voy a pedir el favor que se presenten. El doctor. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mateo Alejandro Ruiz Torres, soy estudiante del último año del pregrado de medicina de la Universidad de Antioquia y venimos a acompañar al doctor con estos programas colectivos en salud pública. Buenas tardes a toda la comunidad que nos está viendo en este momento. Mi nombre es Andrés Mejía, estudiante del último año de medicina, y bueno, hoy estamos aquí acompañando al doctor Julián en todas estas charlas de interés para ustedes. Bueno, muchachos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarme hoy en el programa. Ya por acá, por este programa han pasado varios estudiantes de la Universidad de Antioquia. Los programas que grabamos con ustedes han gustado mucho, muestra de la calidad de la universidad y de los estudiantes que llegan de la Universidad de Antioquia. Entonces es siempre un orgullo tenerlos en el programa. Y bueno, sin más, entremos en tema. Y bueno, cualquiera de los dos, el que me quiera contestar, ¿qué es una enfermedad de transmisión sexual? Yo creo que podemos entrar de lleno. No sé. Bueno, en primera instancia vamos a hablar, como dice el doctor, de qué son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual son, como lo dicen, son enfermedades que se transmiten de un ser humano a otro ser humano por diversas prácticas. En este momento vamos a hablar de transmisión sexual. ¿Listo? Contacto de genitales tanto masculinos como masculinos, sea hombre-hombre, mujer-mujer o mujer-hombre. En este caso. Igualito lo de la igualito. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Listo? Bueno, también recordar en este caso que las enfermedades de transmisión sexual también es por vía oral, vaginal y anal, y que de pronto la vía anal puede tener un poco más de riesgo porque puede presentar más daño del tejido y de la mucosa y de la piel. También recordar que no solamente las enfermedades de transmisión sexual se transmiten por vía sexual, sino también por compartir jeringas, todos esos elementos cortopunzantes, y también muy importante recordar la transmisión de la madre al niño en caso de que la madre esté en embarazo. Entonces también recordar estas otras vías de transmisión que son muy importantes en estas enfermedades. Bueno, entonces de pronto para poner un poquito más en contexto el tema, las enfermedades de transmisión sexual son unas enfermedades muy oportunistas. Cualquiera diría que son enfermedades inteligentes. ¿Por qué? Resulta que estas enfermedades o estos patógenos que causan estas enfermedades se aprovechan de algo que todos los seres humanos tenemos en común, y es el deseo sexual, ¿cierto? Resulta que la especie humana necesita el sexo para poderse reproducir y poderse continuar. Y estas enfermedades se aprovechan de eso. Y por eso es que es tan difícil erradicar este tipo de enfermedades. Porque básicamente la única manera absoluta de evitar que estas enfermedades proliferen es que las personas no tengan relaciones sexuales. Y eso implicaría la extinción de la especie, básicamente. Entonces es muy complicado, y por eso nos han acompañado desde la prehistoria, ¿cierto? Hay dataciones de enfermedades
muy antiguas que se pensaron, pues que hoy en día ya las comparan con enfermedades actuales y que dicen son como los antepasados de las enfermedades actuales. Ustedes sabían, por ejemplo, que hay fósiles humanos que tienen señales óseas de infecciones terciarias de sífilis, ¿cierto? Y estamos hablando de fósiles de más de 10.000 años, o sea que de hecho es una de las enfermedades que ha marcado más los fósiles y por eso se han podido como detectar esas señales de esas sífilis, que es una de las enfermedades de transmisión sexual de las que vamos a hablar y en este y de pronto en otros programas más adelante. También en modelos artísticos, ustedes de pronto, a los que les gusta el arte, de pronto y ven cuadritos por ahí del medioevo y de estas épocas, hay señales en los cuadros pintados por algunos artistas y maestros que muestran señales cutáneas de algunas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en la historia nos han acompañado estas enfermedades, han sido muy estigmatizadas. Entre otras cosas, las personas que sufren estas enfermedades son señaladas muchas veces, ¿cierto? Y en parte tiene que ver con eso, pues la carga religiosa, pues nosotros, sobre todo Colombia, Latinoamérica, gran parte de Europa somos católicos, entonces es muy mal visto, digamos lo que llaman libertinaje, el hecho de tener varias parejas, el hecho de casarse, luego divorciarse, volverse a casar y todas estas situaciones, que la gente lo ha asociado a las enfermedades de transmisión sexual y de hecho lo que dicen los historiadores es que la monogamia histórica que tienen los seres humanos fue un esfuerzo social a gran escala por prevenir la diseminación de enfermedades de transmisión sexual. Entonces eso es una de las explicaciones que dan los sexólogos a la actual tendencia humana de relaciones monógamas, ¿cierto? Y el hecho de casarnos, porque somos para toda la vida, junticos, usted solo está con su pareja y con nadie más. Eso fue un esfuerzo social. Obviamente no es muy exitoso porque pues los seres humanos se casan y siguen haciendo sus fechorías, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, entonces son enfermedades que han estado con nosotros a lo largo de la historia precisamente porque se aprovechan de esa susceptibilidad instintiva que tenemos los seres humanos a querernos estar reproduciendo, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia. Yo quisiera que uno de ustedes me hablara de la importancia de conocer las enfermedades de transmisión sexual o de eso, de lo que estoy insinuando con lo que estoy relatando, la importancia social de las enfermedades de transmisión sexual. Algunos datos epidemiológicos nos puede hablar de la importancia de hablar sobre estos temas, tanto en un tema como de salud pública y como un tema de interés social. Se habla de datos de la OMS que las infecciones de transmisión sexual cada día más de 1 millón de personas las contraen y al año pueden contraerse más de 370 millones de personas de infecciones de transmisión sexual. Las más conocidas son VIH, herpes, sífilis, pero también lo que es la clamidiasis y la tricomona son una de las enfermedades de transmisión sexual más prevalentes. Y otro dato que es muy importante y cual es este tema muy interesante de hablarlo, es que es uno de los motivos de consulta también más frecuentes día a día. Y en Colombia también conocemos algunos datos epidemiológicos que al año se conocen cerca de 100.000 casos nuevos de infecciones de transmisión sexual. Y entonces con estos datos epidemiológicos nos habla de la importancia de abordar este tema. Es muy importante saber de que la mayoría de estas infecciones se nos van a reportar como asintomáticas. Es un factor de riesgo muy importante para la progresión y que no nos demos de cuenta de que realmente tenemos la infección. Entonces, por eso hacemos énfasis en la importancia de conocer cuáles son y cómo son sus manifestaciones clínicas para poder abordarlas en consultorio o en la medicina de urgencia, ¿cierto? Es importante hablarlo porque una de las poblaciones más vulnerables son los jóvenes. A partir de cerca de la mitad de los casos, entre los 15 y los 24 años de edad, se reportan la mitad de los casos de estas infecciones de transmisión sexual. Y los jóvenes están en un grupo especial de vulnerabilidad, ya que los jóvenes tienen menos percepción del riesgo de contraer estas infecciones de transmisión sexual. Aparte de eso, son los que más tienen conductas sexuales de riesgo. Entonces, sobre todo en la educación sexual,
en esta población en específico, en los jóvenes, es muy importante trabajarlo para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Pensemos ahí, paremos ahí un momentico y hablemos de eso. Me parece muy importante lo que dices, Mateo, y es qué tan importante es que las personas hablen de esto, de sexualidad y de educación sexual. Ese es un tema escabroso, en realidad, y en los colegios muchas veces hay mucha renuencia al respecto, sobre todo de los padres, y el hecho de, bueno, yo no quiero que mi hija escuche nada que tenga que ver con educación sexual, porque eso es incitarla a que aprenda y que de pronto conozca de eso y que en algún momento empiece a tener relaciones sexuales antes de los 30 años, que de pronto quisieran los papás que empezaron las hijas. Pero, cierto, tú lo mencionaste, los jóvenes, por su, digamos, exacto, por esa percepción de riesgo que tienen y el escaso conocimiento real, porque mucho de lo que ellos saben es a través de los medios, de las redes sociales, del voz a voz entre amigos, que no es como la mejor información, ¿cierto? Y eso provoca pues que sean muy expuestos y que tengan mucho riesgo a la hora de tener sus relaciones sexuales, sobre todo esas primeras veces en las que ellos se involucran con parejas ocasionales y bueno, entonces es muy importante. También quiero rescatar algo de lo que hablábamos en el principio y es las vías de transmisión, ¿cierto? Tú lo decías. Las enfermedades de transmisión sexual, pues en un principio, cuando evolucionaron y aparecieron en la humanidad, pues se aprovecharon del único intercambio de fluidos que existía entre los seres humanos, que eran las relaciones sexuales, ¿cierto? Pero obviamente, pues conforme evolucionó la sociedad, aparecieron otros tipos de intercambios de fluidos. Entonces, por eso lo de las jeringas, las transfusiones, los trasplantes, se volvieron otras vías de transmisión de estos patógenos. ¿Por qué? Porque muchas de estas enfermedades se anidan, por decirlo de alguna manera, en los sistemas humorales del cuerpo. Entonces, ellos aprovechan cualquier tipo de contacto, entonces se diseminan por todo el cuerpo, precisamente para poder tener la oportunidad de, si es con besos, si es con una transfusión de sangre, cualquier forma, de que esta enfermedad se aproveche y se pase a otra persona. Pero también yo quisiera resaltar que estas enfermedades tienen un costo social muy importante, sobre todo un par de ellas que son altamente discapacitantes, ¿cierto? Conforme evolucionan, una de ellas se puede demorar muchos años en evolucionar, pero puede terminar causando secuelas muy graves, y la otra pues desafortunadamente mata un poquito más rápido y tiene muchísimo más estigma social. Ustedes ya se imaginarán de cuál estamos hablando de la sífilis y el VIH. La hepatitis B, que es otra muy importante, de pronto es un poquito más silenciosa, tiene una mortalidad alta, sin embargo, como no se habla mucho de ella, pues la gente inclusive desconoce que hay un tipo de hepatitis que se transmite por vía sexual o por transfusión, ¿cierto? La hepatitis B. Entonces, es muy importante que la gente conozca todas las enfermedades y que hablemos en general con nuestras familias respecto a todo esto, porque el día de mañana, por de pronto no comunicar adecuadamente esta información a nuestros hijos, podríamos tener un triste desenlace familiar, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir hablando del tema. Ya nos estamos aproximando al intermedio del programa. A todos los clientes, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Recuerden que si hasta ahora nos están alcanzando en el programa, también lo pueden encontrar en las redes sociales. Está en YouTube, en los canales de YouTube del canal AUPA de Televisión y del Hospital San Antonio de Betania, también en las redes sociales en Facebook de las dos instituciones, y ahí también encontrarán pues todos los otros programas. Entonces los invito a que nos acompañen y que nos sigan viendo, y que ahorita a la vuelta de unos comerciales sigamos con este tema tan interesante. Muchachos, muchas gracias. Hasta aquí como vamos, ¿no? Habla con el comandante Eder del Ejército Popular Ledesma. Sabemos que es dueño de una empresa en la región y lo llamamos para saber si está dispuesto a colaborarnos con la lucha armada para combatir el status quo. No le entiendo, comandante. Pues no es necesario que me entienda. Lo que tiene que saber es que debe consignar a la cuenta de la organización la suma de 300 millones de pesos. Comandante, yo no tengo ese dinero.
Pues no es mi problema. Cuenta con 2 horas para conseguir ese dinero. De lo contrario, usted y su familia se convierten en objetivo militar. Hábilmente, Johnny conoce la modalidad de extorsión carcelaria y llamó al Gaula de la Policía Nacional a través de la línea 165. Recuerde, yo no pago, yo denuncio. Síganos @Gaula Policía en Twitter e Instagram. Garantizamos el valor de la libertad. Es un honor ser policía. Bienvenidos nuevamente al programa, muchas gracias por seguirnos acompañando en el programa Perla Saludable, el programa convenio entre UPA de Televisión y el Hospital San Antonio de Betania, y en estos momentos llevando a todos sus hogares el convenio del Plan de Intervenciones Colectivas, PIC, a través del cual estamos llevando pues estas temáticas de salud pública muy importantes. Hoy hablando de salud sexual, estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual con los doctores Andrés y el doctor Mateo, que nos han acompañado este mes desde la Universidad de Antioquia, y hoy en el programa y de pronto en otros programas vamos a tocar varios temas de salud pública. Van a aprender mucho con ellos. Estamos hablando en una primera parte del programa, para los que no lo vieron y lo pueden buscar en las redes sociales, un poquito de las generalidades de lo que son las enfermedades de transmisión sexual y el por qué nos han acompañado a lo largo de la historia, ¿cierto? Es muy importante también saber pues que son de gran impacto social, como nos lo decía el doctor Mateo, ¿cierto? Él nos trae unas estadísticas en la primera parte del programa, entonces las pueden buscar también ahí. Bueno, ya ahorita en esta parte yo quisiera que orientáramos un poquitico el programa a los factores de riesgo, ¿cierto? Tú lo decías muy bien, la población joven está muy expuesta, pero entonces hablemos por qué está más expuesta. Hay unos factores de riesgo, ¿cierto? Y no solo de los jóvenes, sino también como de la sociedad en general. Entonces yo les voy a dejar los micrófonos a ustedes para que nos hablen un poquitico de esos factores de riesgo. ¿Listo? Bueno, profesor, muchas gracias. La población joven se encuentra sobre todo más expuesta por varias situaciones específicas que encontramos en ellos. Primero, por el desconocimiento, como ahorita lo decías, la poca educación sexual que tienen, y hay que cambiar ese paradigma. Se ha visto que entre menos educación sexual tienen, más tienen conductas de riesgo, y entonces a veces no hablan los padres con ellos, no se abren los colegios, y eso hace que tengan conductas de riesgo más tempranamente. El desconocimiento también hace que ellos no reconozcan los síntomas, no reconozcan síntomas de la enfermedad, entonces tampoco van a consultar al médico, tampoco lo van a hablar con sus padres o con su adulto responsable. Por otra parte, también los jóvenes tienen ciertas características específicas en su inmadurez inmunológica que los hace más propensos a infecciones. Entonces se ha visto que sobre todo las mujeres más jóvenes no han desarrollado todavía su madurez y todavía tienen la vagina, todavía tiene un riesgo más propenso a desarrollar infecciones y a contraer infecciones. Por otra parte, tienen más riesgo de conductas con múltiples parejas sexuales, relaciones casuales, y la presión también del ambiente hace que tengan relaciones sexuales a más temprana edad. Entonces encontramos estas condiciones sobre todo en los jóvenes, y ahorita pues la epidemiología lo dice, de que más de la mitad de los casos se producen entre 15 y 24 años. Entonces hay especial énfasis en trabajar en esta población para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Bueno, ampliando un poquito lo que decía el doctor Mateo, como ya lo dijo, los jóvenes tienen unas conductas de riesgo que lo hacen más propensos a tener estas infecciones. Quizás la que más conocen los jóvenes, que es el VIH, conocen pues el estigma que crea el VIH en la sociedad. También está la sífilis, y también hay otro tipo de infecciones que son de transmisión sexual y que se comportan como un síndrome de descarga uretral. ¿Qué es esto? Que cambia en las secreciones de la uretra, sea de la mujer o del hombre, por una secreción que es más espesa y que es olorosa, y que normalmente las secreciones
del tracto genitourinario no tienen por qué tener un olor diferente al normal pues de la flora. Bueno, ¿y qué es promiscuidad? Promiscuidad es estar en contacto con diversas parejas sexuales y con factores pues que los predisponen a tener infecciones, ¿cierto? Estar con diversas parejas sexuales básicamente es lo que significa promiscuidad. La promiscuidad también se puede dar tanto en hombres como en mujeres, y se ha visto que en los últimos tiempos se ha aumentado más la promiscuidad entre parejas del mismo sexo, entonces como hombres con hombres y mujeres con mujeres, que también es un factor de riesgo para generar estas infecciones. Cuando hablamos de conducta sexual no protegida, Bueno, consideramos que una relación desprotegida se considera cuando no se usa pues el preservativo o el condón, lo que nosotros llamamos generalmente. Básicamente, pues ahorita más adelante vamos a hablar acerca de este producto que está ampliamente disponible en las farmacias, y que el buen uso de este disminuye en gran medida la transmisión sexual de todas estas enfermedades. Por último, en esta población especial entre 15 y 24 años se ha visto que tienen más conductas sexuales bajo efectos de sustancias psicoactivas, alcohol. Entonces eso los hace más propensos a disminuir la percepción de contraer estas enfermedades bajo estas sustancias y los hace una población de riesgo. bueno, no solo los jóvenes, ¿cierto? Las personas bajo el efecto de sustancias psicoactivas suelen exponerse mucho más fácil a los riesgos, ¿cierto? Por eso hay accidentes de tránsito bajo el efecto del alcohol, por eso hay situaciones de violencia o accidentes en alturas y cosas de estas, porque las personas cuando están en estado de alicoramiento tienen una percepción muy diluida de lo que es un riesgo. Las personas cuando están en embriaguez, pues básicamente se creen superhéroes, ¿cierto? Se creen invulnerables e inmortales. Siempre son el más berraco, la más berraca, al que nada le pasa, ¿cierto? Y lo mismo es hablando de relaciones sexuales. También se creen los más bonitos y las más bonitas. Y fuera de eso, pues tu deseo sexual se exacerba bastante. Entonces, muchas de las situaciones de promiscuidad o de relaciones sexuales desprotegidas se dan en el contexto del consumo de licor y otras sustancias psicoactivas. Y los jóvenes pues son de la población que más consume sustancias, pues por eso también es una población de mucho riesgo a la hora de hablar de enfermedades de transmisión sexual. Hay un detalle muy importante que quisiera que tocáramos respecto a los factores de riesgo, y tú lo mencionaste en un momento, es los estados de inmunosupresión, ¿cierto? Eso es cierto. De pronto el doctor Mateo nos amplía un poquitico por qué cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual el hecho de estar con nuestro sistema inmunitario más débil nos expone más fácil. Algunas de las infecciones de transmisión sexual pueden ser oportunistas y presentarse ante ciertas enfermedades que por su estado de cronicidad producen un estado de inmunosupresión en la persona. Entonces, no solamente hablamos de VIH, sífilis, herpes, las demás conocidas, sino que pueden haber hasta más de 20 infecciones de transmisión sexual que se aprovechan de esto, del estado de inmunosupresión de la persona, que los hace más susceptibles a contraer las enfermedades. Y ahorita lo mencionaba, con las personas más jóvenes, las mujeres más jóvenes que por su estado de inmadurez inmunológico son más propensas a contraer este tipo de enfermedades. Por ejemplo, de pronto un dato que ustedes han visto en televisión y que alguna vez lo han escuchado: el virus del papiloma humano. Está muy de moda la vacuna del VPH, ¿cierto? Es la primera vacuna contra una enfermedad de transmisión sexual, precisamente porque el virus del papiloma humano, el que causa el cáncer de cuello uterino y otras enfermedades, pero importante esta, se transmite de manera sexual, ¿sí? Entonces ha sido una patología que ha afectado a la sociedad desde hace muchos años y que causa una mortalidad inmensa. De hecho, es una de las enfermedades que más mortalidad causa a través de su complicación, el cáncer de cuello uterino. Y gracias a esa vacuna, ahorita que también hablamos mucho de vacunación, se ha logrado disminuir en un porcentaje ya importante la mortalidad secundaria de esa infección. Entonces,
Cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, en realidad estamos hablando de una situación bien importante, porque es que estamos hablando de vidas y que se pueden salvar. Las personas con VIH, las personas con sífilis, las personas con hepatitis B tienen una probabilidad de fallecer muchísimo más alta que cualquier persona que no está enferma de estas cosas, ¿cierto? Entonces es importante prevenirlo. Pues hablando de esa prevención, vamos a hablar entonces un poquitico del preservativo, ya que el doctor también nos habló un poquitico de él. Entonces, ¿qué es el preservativo? Básicamente el preservativo es un producto, como lo dije ahorita, está ampliamente disponible en el mercado, y es hay dos tipos de elementos que están compuestos con condón, pero no es el momento para hablarlo. Y el preservativo es hay que tener en cuenta que hay tanto preservativo masculino como femenino. En este caso vamos a hacer énfasis en el masculino. El masculino es básicamente el único producto que se ha visto y tiene evidencia de que previene la transmisión de enfermedades. Entonces básicamente es un producto que es ampliamente distribuido y que es el único producto evaluado para disminuir el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Bueno, doctor, ¿el preservativo solo lo pueden usar los mayores de edad? Claro que no, el preservativo lo puede utilizar cualquier persona. Y recordar que no solamente existe el preservativo masculino, sino también el preservativo femenino, que digamos que no es tan popular, pero también se utiliza y también está disponible en ciertos lugares, que también puede prevenir no solamente, claro, las infecciones de transmisión sexual, sino un posible embarazo no bueno, deseado. El preservativo tiene esa ventaja, tiene un doble beneficio, y es el hecho de ayudarnos a prevenir embarazos pues no deseados, que también son una complicación social grande. Hay una situación muy importante respecto al preservativo, y es que la gente no lo utiliza adecuadamente, y como hay un estigma social alrededor de la promiscuidad, el hecho de que una persona tenga un preservativo muchas veces lo hace señalar como una persona promiscua, ¿cierto? Y esa es una idea que hay que cambiar. En realidad el hecho de que una persona tenga un preservativo lo convierte en una persona responsable, ¿cierto? Bueno, desafortunadamente el programa es cortico. Yo sé que ustedes están ahí sentados al borde de la silla muy atentos. Más adelante hablaremos de otras enfermedades de transmisión sexual. Hoy queríamos hablar un poquito de las generalidades, picarles un poquito a ustedes la curiosidad, y que ustedes se preocuparan por cuidarse y de pronto hablar con sus familiares menores de edad respecto a lo importante que es cuidarse, y no en ese tono de castigo, sino en ese tono preventivo y acompañamiento. Recuerden que en los servicios de salud siempre están disponibles los profesionales para resolverles las dudas. Si usted considera que usted puede estar presentando alguna sintomatología en el área genital, o está presentando algunos síntomas que de pronto usted le llaman la atención, y que usted tal vez los relaciona con un contacto sexual de riesgo reciente, consulte. Es mejor que nosotros le resolvamos esas dudas, le hagamos algunos exámenes y de pronto empecemos un tratamiento oportuno. Entonces, no, doctor, muchísimas gracias por acompañarme hoy en el programa. Más adelante hablaremos de otras enfermedades. Como lo dije, se nos fue rápido el tema, pero da mucha tela que cortar, entonces seguramente podremos hablar más adelante. A todos los televidentes, muchísimas gracias. Le voy a dejar el micrófono a los compañeros para que se puedan despedir. A todos los televidentes, síganos viendo, ya saben, el programa Perlas Saludables, el programa del Hospital San Antonio de Betania en convenio con AUPA de Televisión. En este momento llevando a todos ustedes el plan de intervenciones colectivas en convenio entre el Hospital San Antonio de Betania y la Alcaldía Municipal de Betania tiene futuro. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, y muchachos, una despedida bien calurosa. Bueno, muchas gracias a todos los televidentes que estuvieron presentes. La invitación es básicamente a eso, a que si presentan alguna sintomatología, que estamos dispuestos a ayudarlos. Siempre vamos a estar disponibles en el servicio para aquellos que tengan dudas, o si les generan dudas acerca del video, se acerquen. La idea es estar informado de estas patologías que son tan comunes y que nos está causando muertes en el país. Y no, básicamente eso. Muchas gracias, doctor Julián, por la invitación, y nos veremos en una próxima sesión. Bueno, por último, el mensaje que creo que es muy clave llevar es acerca de la importancia de la educación sexual. Creo que la educación sexual es la intervención más importante
que debemos resaltar para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Y entonces la invitación es a eso, es dejar el tabú sobre este tema y poder generar las intervenciones adecuadas. Bueno, muchas gracias, profesor, por la invitación y espero que nos puedan seguir en una próxima sesión. Muchas gracias.